La ministra de Economía, Nadia Calviño, se va al Banco Europeo de Inversiones y esto tiene que ser calificado necesariamente como una buena noticia. ¿Por qué digo esto? Pues porque no como otra gente podría decir o argumentar que, bueno, que se va a realizar una buena labor en un organismo europeo. No, no, no. Es porque se va del gobierno de España. Y eso es importante porque Nadia Calviño ha sido una de las personas más de derechas, ideológicamente de derechas, y que ha empujado y ha actuado para que algunas políticas de izquierda no saliesen, y en buenas ocasiones ha salido con la suya, desgraciadamente, y es importante y de celebrar que se vaya del gobierno. Es verdad que todavía no sabemos quién la va a sustituir, pero es muy difícil que la cosa empeore. ¿Vale? Es muy difícil que la cosa empeore porque Nadia Calviño, y ya nos vamos situando un poco en este tema, es una economista de derecha. Es verdad que como casi todos los economistas que hay, pues muy formados, con un perfil que sea académico o técnico relevante y que sea susceptible de acabar en un ministerio, eso es verdad. La mayor parte de los economistas pues suelen ser de derechas, y por eso en parte está este canal creado, ¿no? Para combatir la teoría económica dominante, ¿no? Pero bueno, que formara parte de un gobierno que se dice de izquierda o el más progresista de la historia, pues la verdad es que daba bastante rabia, ¿no? Entonces, se ha ido y es un buen momento para hacer un repaso sobre cuál ha sido su trayectoria y cuáles han sido las políticas económicas que ha querido implementar, algunas de ellas no ha podido, y cuáles son las que ha tratado de frenar. En realidad, como luego veréis, Nadia Calviño, si lo pensamos bien, no ha hecho nada en particular. O sea que si dijésemos, bueno, ¿qué política ha realizado Nadia Calviño? Pensadlo por un momento. No se nos viene ninguna a la cabeza. O sea, quiso implantar la mochila austriaca, que eso sí era muy suyo y no lo logró hacer, y luego en realidad, por lo que la recordaremos, es porque impedía o trataba de impedir que muchas políticas que quería aplicar Yolanda Díaz a través del Ministerio de Trabajo, o en general Unidas Podemos, a través de la Ley de Vivienda y otras, pues no saliesen no diesen, no fuesen, joder, no se aprobase, ¿no? Para tuviesen una buena salida, ¿no? Me estoy refiriendo, ahora lo veremos con algunos ejemplos, ¿no? Pero básicamente es lo único por la que la podremos recordar. Mucha gente que sale a defenderla dice, no, ha sido un buen momento económico para España, y es verdad que lo es, exceptuando el momento de la pandemia, pero no porque la ministra haya hecho algo en particular, sino pese a lo que quería hacer la ministra, ¿no? Y eso es algo sobre lo que vamos a ver. ¿Por qué digo que Nadia Calviño es de derecha? Bueno, pues básicamente porque es una economista técnica del Estado, ¿vale? Lo que se conoce como técnico, como TECO, que es un técnico funcionario del Estado que es de un rango muy elevado, pero que al fin y al cabo para aprobar esas oposiciones te tienes que tragar toda la teoría económica dominante y sabértela al dedillo, así que es normal que luego esos técnicos, esos funcionarios salgan de derecha, es normal, no es una crítica a ellos en particular, es una crítica al sistema de formación y de educación a todas estas personas que se forman en economía, ¿no? Sobre esto tenéis un montón de vídeos en mi canal, y la clave es que en el año 2006 ya formó parte de la Comisión Europea, primero, bueno, en unos puestos medios, y luego acabó siendo incluso directora general de presupuestos, ya en el año 2014. Son un montón de años en una institución absolutamente neoliberal, y fijaos qué años, del año 2006 hasta el año 2017, cuando ya se va de ahí, joder, son los peores años de la Unión Europea, pensadlo por un momento, porque es cuando la Unión Europea, a través de la conocida como Troika, pues empezó a apretar las tuercas a países como España, pero sobre todo como Grecia, Italia y otros países como Portugal e Irlanda, ¿no? Todo eso lo vivió Nadia Calviño muy de cerca, o sea que fue cómplice y sobre todo fue artífice a través de esa secretaría que os he dicho, de esa Dirección General de Presupuestos, ¿no? Entonces, una persona claramente de derecha, y eso lo he expuesto para que se vea, claro, que no es algo que yo me voy a inventar, porque es verdad que lo que vamos a analizar ahora es en base a, que a mí no me gusta hacerlo, pero aquí no hay más remedio que hacerlo, que es en base a noticias, ¿vale? A artículos académicos, artículos de periódico. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, como son normalmente rifirrafes en el interior del gobierno, pues es muy difícil saberlo cuando uno no está en el gobierno o simplemente escucha rumores, ¿no? Porque obviamente me ha llegado mucha información, me han llegado muchos rumores en parte de mi hermano, evidentemente, pero como os digo, no es una información sólida, rigurosa, sobre la que poder trabajar. Solo nos queda coger lo que vemos en las noticias, pero bueno, es verdad que cuando salen muchas noticias sobre lo mismo y diferentes medios, pues, oye, cuando
el río suena es que agua lleva, o sea que algo de eso habrá. Entonces esto lo digo como aclaración. No es absolutamente riguroso coger las noticias de periódicos, de ningún periódico, para poder hacer este análisis, pero es lo único que tenemos, y si lo conjugamos con lo que he dicho de que es una economista bastante de derecha, que encima ha sido cómplice de las políticas más lesivas de la Unión Europea, ya tenemos el puzzle completo, ¿no? Entonces voy a ir trayendo las medidas que ella quería aplicar y otras en las que ha estado teniendo una polémica, un encontronazo con la ministra de Trabajo, para ver al fin y al cabo de lo que nos hemos librado. Que a lo mejor pasamos de Guatemala a Guatepeor, no lo sabemos, pero como digo, es bastante difícil e improbable. Ya veremos. Entonces aquí os traigo la primera noticia, ¿vale? Que es la fusión entre CaixaBank y Bankia. Nadia Calviño fue una de las primeras impulsoras de esta fusión. Os recuerdo, Bankia era una empresa financiera pública por obligación prácticamente, porque se la tuvo que rescatar, y hubiese sido una buena oportunidad mantenerla como banca pública para lograr objetivos sociales, financieros, económicos de todo tipo. Pero no, ahí Nadia Calviño estuvo la primera diciendo esto hay que privatizarlo lo antes posible para rescatar, o sea, para recuperar el coste del rescate que había sufrido el Estado español, algo que no se ha conseguido ni siquiera con esta fusión para el caso de Bankia, pero para que veáis ya un movimiento por parte de Nadia Calviño, obviamente y claramente de derechas, ¿no? Es decir, bueno, banca pública no queremos, lo que queremos en todo caso es que se fusionen dos bancos para que sean cada vez más grandes y tengamos menos competencia, algo que estamos sufriendo sobre todo hoy día porque no aumentan los tipos de interés para los depósitos ni aunque los maten. Entonces ahí tenéis pues ya la primera medida que impulsó Nadia Calviño desde que llegó al gobierno. Entonces fijaos de lo que estamos hablando, ¿no? Venga, vamos con otra, que ya la he avanzado. O sea, la mochila austríaca, para aquel que no lo sepa, es una fórmula que consiste en individualizar la gestión de la prestación por desempleo e incluso también la de las pensiones, ¿no? De una forma muy particular, muy con lógica neoliberal, que sería, oye, pues a ti si te despiden en tu trabajo, pues tú te vas a poder llevar la indemnización que te han ido aportando más o menos los empleadores y te lo puedes llevar a otro sitio, a otra empresa, a descansar si quieres. Es como una especie de prestación por desempleo, pero que te lo llevas tú en tu mochila, e incluso esa mochila puede llegar hasta tu jubilación, ¿no? Entonces, claro, es una lógica muy individual, tú te buscas la habichuela, si ganas mucho bien, si ganas poco, que te den por saco, básicamente así, y rompiendo pues claramente la solidaridad del sistema, en este caso de la seguridad social. Bueno, la quiso implantar Nadia Calviño y afortunadamente no se salió con la suya. Todo esto estamos siempre hablando de momento antes de la época de la pandemia, ¿no? Que eso lo cambia todo, fijaos. Y voy a hacer hincapié en eso. Si no hubiésemos tenido una pandemia y el ambiente internacional no hubiese cambiado tanto como cambió, probablemente Nadia Calviño llega a aplicar la mochila austriaca o aplica otras medidas bastante lesivas. Pero tuvimos, entre comillas, la suerte de que todo cambió por la pandemia, y entonces como que todos los gobiernos del mundo se escoraron hacia la izquierda por obligación, ¿no? Por obligación. Pero ¿qué pasa? Que Nadia Calviño fue la primera, ya cuando irrumpió la pandemia, en evitar, ¿vale? Aquí tenéis una noticia, Calviño frenó hasta el último momento la declaración de alarma, la del estado de alarma esa que nos confinó a todos durante unas cuantas semanas. Bueno, pues Nadia Calviño no quería, se oponía porque iba a suponer un coste evidente para la economía española, ¿no? Entonces fue una de las que más se resistieron a ello, y menos mal que al final pues no se salió con la suya, o al menos que se realizó ese confinamiento que fue absolutamente necesario para salir adelante de la pandemia, ¿no? Entonces, fijaos, su lógica más de que la economía vaya bien o que no vaya mal a las repercusiones sociales, sanitarias y de todo tipo y humanas derivadas de la pandemia. Ahora, ¿qué pasó después de la pandemia? Pues ya sabéis, se aprobaron los ERTE, algo que en realidad hay mucha desinformación y confusión al respecto. Los ERTE ya existían, los creó de hecho el gobierno de Mariano Rajoy, pero no existían de la forma en la que se empezaron a aplicar con la pandemia, ¿no? Entonces lo que se hizo fue hacerlo mucho más atractivo para los empresarios, para que pudieran firmar ERTEs, y obviamente mucho más dinero público empleado para ello. Bueno, esto comandado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que Nadia Calviño
por lo que sabemos, se opuso e incluso quería que los ERTE solo durasen un mes, ¿vale? O sea, una locura. Es verdad que a lo mejor también en un primer momento en el que te crees que la pandemia pues iba a durar poco, pero fijaos por dónde iban los tiros, o sea, oponiéndose a la medida que ha sido mejor valorada de todas probablemente durante la época de la pandemia, los ERTE, que fue una nacionalización de salarios. Si lo pensáis, es el Estado pagándole una parte de los salarios a todos los trabajadores que han sido despedidos o al menos que no han podido trabajar, ¿no? Durante la época en la que las empresas pues no tenían actividad, ¿no? No es un despido directamente, ¿vale? Pero sí es una suspensión temporal de la relación laboral. Entonces, bueno, si no llega a ser por esa medida, no sé qué hubiese sido de la economía española, sinceramente, ¿no? Venga, más. Muy rápido, o sea, ya estando en el gobierno, pues Yolanda Díaz lo que hizo fue impulsar una reforma de la ley laboral para meterle mano a la cuestión de los riders, ¿no? Que se ha conocido como ley rider, que sería sobre todo enfocada para aquellos falsos autónomos que trabajaban y que siguen trabajando para empresas de repartición como Globo, etcétera, etcétera, ¿no? De mensajería, ¿no? Entonces, ¿cuál era la clave? Que muchas de estas empresas lo que hacían era contratar a personas para que llevaran esos paquetes y en realidad tenían que haberlos contratado como asalariados, como trabajadores, y lo que hacían era, no, le empujaban a que se dieran de alta de autónomo y entonces ahorraban el pago de cotizaciones sociales y otro tipo de costes, ¿no? Eso era una vulneración de la legislación laboral, pero no quedaba del todo claro y había un debate en la justicia. Bueno, pues para esto se hizo la ley Rider y sin embargo, como vimos en su día, pues Calviño y Díaz chocaban porque no tenían la misma concepción de cómo debía articularse eso y no sabemos hasta qué punto influyó Nadia Calviño, pero al menos sí sabemos que se opuso, al menos que opuso resistencia a una medida que ha sido muy positiva, muy positiva, porque ha acabado con muchos falsos autónomos, algo que también he analizado bastante en mi canal, ¿no? Seguimos, la reforma laboral. O sea, lo de la ley Rider fue antes de la reforma laboral famosísima que entró en vigor el 1 de enero de 2022 y ya sabéis que ha tenido muy buenos resultados, muy buena fama a nivel internacional. Y sin embargo, pues Calviño también se opuso, ¿vale? Tenemos ahí esa piedrecita en el zapato todo el rato, como digo, no haciendo nada propio, pero dando por saco y molestando en este caso, a la ministra Yolanda Díaz a la hora y a todo su equipo y a toda la gente que la apoyaba, ¿vale? Para realizar esta reforma laboral que, como digo, ha sido muy positiva, como poco para reducir la temporalidad. Podríamos hablar también de cómo ha impulsado la contratación y por eso tenemos un récord de empleo hoy, que eso es así, pero sin ninguna duda a lo que nadie se puede negar es que ha reducido muchísimo la temporalidad, con lo cual ha beneficiado sobre todo a mujeres y a jóvenes, ¿no? Entonces, de nuevo, Nadia Calviño oponiéndose, intentando que no se aplique de la misma forma. De hecho, lo que sí es muy conocido es que Calviño le puso como condición a la ministra Yolanda Díaz que la reforma fuese pactada con la patronal, con la COE. Y eso es súper importante, porque claro, recordad, cuando Mariano Rajoy hizo una reforma laboral en el año 2012, ¿vale? Lo que hizo fue absolutamente pasar de los sindicatos y decir, pues yo pongo esta reforma laboral y es súper lesiva y súper dañina para los trabajadores, pero ¿y a mí qué? ¿No? O sea, pasando absolutamente del consenso. Y aquí, bueno, pues un gobierno de izquierda que podía haber hecho exactamente lo mismo, pero hacia el otro lado, para intentar arrebatar un poco pues ese margen de negociación que siempre tienen muy privilegiado pues los empresarios en general. Bueno, pues no se hizo, en parte, por lo que sabemos, por culpa de Nadia Calviño, ¿no? Que exigía que tuviese la conformidad de la patronal. Entonces, otra piedra en el zapato, como os digo, ¿no? Luego, el impuesto a la banca, extraordinario a la banca, pues no conocemos declaraciones, al menos yo no he encontrado, de Nadia Calviño oponiéndose, pero sí que hemos visto declaraciones que no dejaban mal a la banca o intentaban echarle un capote. En plan, bueno, sí, la banca tiene que pagar, pero no pensemos que la banca es malvada, ¿no? Aquí, como veis en este titular, bueno, pide no criminalizar al sector bancario. Y eso es algo que es una aberración, porque la banca española hay que criminalizarla porque, yéndome solo a un ejemplo, no está elevando los depósitos de los ahorros de toda la gente que tenemos ahorro en sus cuentas bancarias porque no le da la gana. Así de sencillo. En otros países sí, en Portugal sí, en Francia sí, en Alemania sí, y en España no. ¿Por qué? Porque no le da la gana, porque se congenian entre ellos, confabulan los pocos bancos que quedan, en parte por culpa
de la medida que hemos visto antes de la fusión entre CaixaBank y Bankia, y entonces dices, pues ¿para qué? Vamos a subir los tipos de interés y nadie nos tose, ¿no? Entonces, básicamente ese es el problema, y Nadia Calviño, en vez de perseguir este sector totalmente oligopolístico, lo que hace es tratar de excusarle, ¿no? Oye, no criminalicéis al sector, ¿no? Un sesgo claramente de derecha que se ha repetido en muchas ocasiones. Otro, importante, el salario mínimo. Ya sabes, el salario mínimo se elevó durante el gobierno en solitario de Pedro Sánchez, pero fue con el empuje clarísimo de Unidas Podemos, si no, no hubiese salido, y se elevó bastante, pero luego en los años siguientes, exceptuando el año 2020 y 2021 por la pandemia, se siguió elevando. Y por cierto, ya aprovecho para deciros que también se va a elevar en el año 2024 y el debate está en torno al 3 o al 5%, ¿no? Entonces, Nadia Calviño otra vez oponiéndose, otra vez, intentando que el aumento en el salario mínimo no sea tan elevado como pretendía la ministra Yolanda Díaz. No he dicho antes lo siguiente, pero es importante tener en cuenta que estamos tratando de noticia y por lo tanto esto también es muy sexy, muy atractivo hablar, hay una polémica y tal, porque te da muchos clics. Entonces, yo ya hice un vídeo la semana pasada hablando de que, por ejemplo, con el tema de los subsidios de desempleo tampoco ha habido tanta polémica por lo que me ha llegado a mí. Entonces, lo que ocurre es que simplemente los medios dicen, polémica, bronca, pelea, no sé qué, y luego no es tanto, o no tiene por qué ser tanto. Entonces, que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que son noticias y que pueden estar que pueden ser bastante sensacionalistas. Pero bueno, como digo, es lo único con lo que podemos trabajar. Entonces, aquí tenéis, Nadia Calviño frena la subida del salario mínimo que quiere Yolanda Díaz. Y encima, una noticia del Mundo, ¿no? Poco sospechosa de que quiera... seguro que quiere hacer ruido y quería hacer ruido en el gobierno y tal, pero el Mundo es de derechas y Nadia Calviño es de derechas, aunque se haya presentado o lo haya nombrado un presidente que sea del Partido Socialista, que ya sabemos todos que muy de izquierda ese partido no es, ¿no? Y ahora, seguimos. Esta noticia, en este caso de 5 días, para que veáis que he cogido un poco de todo, para que no sea esto muy monocolor. Calviño reprocha a Podemos que tope el precio del gas a 30 euros. En realidad era Unidas Podemos, pero eso sí que los medios todo el rato titulaban Podemos. Y fijaos que esta ha sido otra medida muy valorada, con muy buenos resultados, que podría haberse hecho muchísimo mejor, como yo siempre he dicho, ¿no? Me estoy refiriendo a la excepción ibérica, a ese tope al gas, y Nadia Calviño ya estaba R diciendo que, por ejemplo, la subasta del mercado energético, que era lo más importante que no se podía tocar. O sea, lo que genera unas asimetrías y un coste tremendo y un sinsentido muy loco a nivel de toda la Unión Europea, Nadia Calviño diciendo que eso no se podía cambiar. Lo de pagar el precio de la energía generada con 3 euros megavatio hora solo por caer por una presa, ¿vale? 3 euros megavatio hora, pues según ella había que pagarlo a 200 euros megavatio hora porque costaba a través del ciclo combinado con el gas natural. ¿Por qué? Pues chorrada increíble que tienen en la cabeza y costó mucho hacerle cambiar de opinión y se logró afortunadamente. Eso sí, no con un tope como ahí se ponía de 30 euros, fue algo más y hoy día está mucho más porque ha pasado tiempo, ¿no? Pero aún así fue muy buena esa medida. Venga, vamos con otra. El Ministerio de Economía veta el 3% del límite a los alquileres que se negociaba en la Ley de Vivienda. Ley de Vivienda, una de las últimas aprobadas, al menos en materia económica, por este gobierno de coalición pasado, ¿no? De la legislatura pasada. Pues bueno, Economía otra vez negándose a algo tan básico y tan necesario y que tampoco es una locura como decir, oye, que los alquileres no suban más de un 3%, que ya es bastante, ¿no? Que ya es bastante cuando han subido tanto a lo largo de los últimos años. Pero bueno, ahí estaba otra vez esa persona dando por saco para que no se llegara a buen puerto, ¿no? Y vamos terminando con la siguiente. Fijaos, Calviño desautoriza la cesta de Yolanda Díaz de los alimentos básicos, de limitar, de poner un tope a los precios básicos porque cree que dañará a las empresas. O sea, ya lo sabéis, esta medida no llegó a buen puerto, no salió, en parte porque Nadia Calviño se oponía, ¿vale? Entonces, he traído muchas medidas de las cuales al final salieron, muchas descafeinadas, muy suavizadas, por culpa del PSOE, por culpa de Nadia Calviño sobre todo en este caso, pero también hay medidas que no salieron, como esta, ¿no? Como la de limitar el precio de los alimentos básicos, que yo ya lo he defendido en multitud de ocasiones. Si se hubiese hecho eso, solo para los alimentos más importantes, se hubiese logrado reducir muchísimo el IPC y aliviar mucho el bolsillo de las familias. Pero bueno, no se acabó haciendo, a pesar de que se proponía y había mucha literatura al respecto que lo apoyaba, como muchos ya sabéis, y eso fue por culpa de Calviño, ¿vale? Otra vez Calviño dando por saco. Y la última medida que no se ha podido aplicar
en parte porque Calviño se ha opuesto o se opuso, fue la de crear una empresa pública eléctrica, ¿no? Para simplemente aumentar la competencia. Si es que no se estaba pidiendo ninguna locura, era, oye, aquí las pocas empresas energéticas, y luego en nuestro bloque hablaremos más de eso, se confabulan entre ellas y realizan cárteles para hacer lo que quieran con el precio. Bueno, vamos a poner una empresa pública, vamos a tener una para hacer competencia y ofrecer mejores servicios, así tienen que ofrecerla a ellas también, las del sector privado, ¿no? Pues nada, Calviño otra vez oponiéndose, así que esto fue importante para que al final no saliera. No quiero decir que Calviño fuese la responsable, ni si no lo hubiera hecho la medida hubiese salido, no quiero decir eso, pero joder, que la ministra de Economía esté oponiéndose radicalmente es muy importante para que luego pues esa medida pueda o no salir, ¿no? Y la última polémica que hemos tenido ha sido la que ya he citado un poco con la reforma de los subsidios por desempleo. Lo que conocemos por la prensa es que Yolanda Díaz quiere aumentarlos tal y como se pactó con la Unión Europea, pero Nadia Calviño pues parece que quiere recortarlo, aunque sea en duración, aunque no sea en cantidad, que parece que también, ¿no? Pero como digo, no es algo que tengamos muy claro, porque es información que se ha filtrado y no es sólida, pero tenéis un vídeo que hice la semana pasada por si os interesa, ¿no? Hablando de este tema. Y creo que afortunadamente va a ser la única polémica, la última polémica en la que va a incurrir Nadia Calviño, ¿no? Es decir, ¿cómo se va? Se va al Banco Europeo de Inversiones, pues ya dará la tabarra allí, que bueno, es un organismo que tampoco es que tenga muchísimas competencias, ¿vale? No va a poder molestar demasiado, además la operativa de ese banco es simplemente pues financiar algunos proyectos y tal, o sea, es algo en general positivo, en general, cuidado, y aquí no va a dar más la tabarra, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál va a ser el próximo ministro o ministra de Economía, pero bueno, lo he dicho ya varias veces, es difícil que sea peor. Vengo aquí y terminamos. Este vídeo ha sido motivado en parte porque he visto muchos tweets y muchas declaraciones, bueno, dándole palmaditas en la espalda a Nadia Calviño, ¿no? Por supuesto, la gente del PSOE, ¡ay, qué bien lo ha hecho!, no sé qué, y luego está la derecha diciendo qué mal lo ha hecho, y claro, desde otro punto de vista de derechas, ¿no? Criticando precisamente las medidas que yo aquí pongo en valor, ¿no? Entonces, Nadia Calviño se va. Eso es una buena noticia, porque era una piedra en el zapato. No quiere decir que ahora la nueva persona no vaya a ser una piedra en el zapato, probablemente lo sea. No sabemos quién va a ser el nuevo ministro de Economía, pero si lo va a poner Pedro Sánchez, pues ya podemos imaginar por dónde van los tiros, a no ser que en estos 5 años pues Pedro Sánchez se haya escorado más a la izquierda en temas económicos. Tampoco tendría por qué ser una sorpresa. Recordad que ha habido una pandemia y las cosas han cambiado, y también una crisis energética muy importante que ha provocado una espiral inflacionista importante. Entonces, no lo sabemos, vamos a tenernos un poco a ver qué es lo que ocurre, vamos a esperar, pero como dijo, es muy muy difícil que la cosa empeore. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.